Bienvenidos niños y niñas a la semana número 35. Esta semana, a poco tiempo de celebrar el bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Es por ello que el título de esta experiencia de aprendizaje es El Perú que queremos. Comencemos entonces con la actividad. Leemos sobre el bicentenario. Trabajaremos el área de comunicación y nuestra meta es leer un texto para informarnos sobre el bicentenario peruano. Y las características o criterios de nuestra meta son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar después de leer el texto para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto. Antes de leer el texto, observa la imagen que lo acompaña. Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título del texto por ti misma o ti mismo. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título. Luego, con ayuda de un familiar, responde esta pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso o de forma oral. ¿De qué tratará el texto? Muy bien, niños y niñas, vamos a dar lectura a nuestro texto. Puedes seguir con la vista o escuchar atentamente. El título nos dice El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Muy bien, después de haber escuchado esta lectura, vas a dialogar con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Genial, trata del Bicentenario del Perú. Luego, según el texto, ¿qué es el Bicentenario? Muy bien, aquí nos dice en el primer párrafo que es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Luego, ¿por qué se celebra el Bicentenario del Perú? ¿Por qué? Muy bien, porque en el año 2021 el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Para reflexionar sobre qué país queremos ser y qué debemos hacer para llegar a ser un país mejor. Luego, ¿qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? Esta pregunta se la vas a responder a un familiar. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos. Nuestra amiguita nos recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Entonces aquí puedes observar, empieza con mayúscula y termina con un punto. Ahí tenemos el primer párrafo. Luego empieza con mayúscula, termina con un punto. Tenemos al segundo párrafo.
Y por último, aquí también empieza con mayúscula y termina con un punto. Tenemos al tercer párrafo. A cada párrafo lo divide un punto aparte. Cada párrafo nos brinda una idea o información. Este texto entonces, niños y niñas, tiene 3 párrafos. A continuación, lee la pregunta y responde completando la tabla. La pregunta nos dice, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada párrafo del texto. Segundo, señala en cada párrafo la información más importante. Y tercero, completamos la tabla respondiendo la pregunta. Bien, vamos a ubicar la información más importante que nos dice en el primer párrafo. Y es que el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre. En el segundo párrafo, la información más importante que nos dice es que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Y en el tercer párrafo, lo más importante que nos dice es que el país que soñamos y queremos debe ser pues un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Muy bien, niños y niñas, ya hemos ubicado la información más importante de cada párrafo. Ahora sí, ya podemos responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. Bien, niños y niñas, completemos la tabla. En el primer párrafo, lo más importante que nos decía es que en el 2021, el próximo año, el Perú celebrará 200 años, es decir, su bicentenario, para recordar que es un país libre. En el segundo párrafo, lo más importante es que debemos pensar qué acciones debemos hacer grandes y pequeños para construir un mejor país. Y en el tercer párrafo, lo más importante es que debemos soñar con tener peruanas y peruanos con valores y que se sientan orgullosos de su cultura. Muy bien, niños y niñas, ya podemos responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. Para ello, nuestra amiguita nos recuerda que para hallar el tema principal en un texto es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Entonces, este texto trata principalmente sobre qué es el Bicentenario y por qué es una fecha importante para recordar y reflexionar sobre el país que queremos tener. Muy bien, ahora lee y responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué el autor colocó la imagen en el texto? Correcto, para darnos a saber que el Perú cumplirá su Bicentenario. Y desde lo leído, ¿para qué sirve el texto? Explica. Genial, para informarnos sobre lo que es el Bicentenario peruano. Ahora lee por ti misma o ti mismo las palabras de los carteles. Luego regresa al texto y señala dónde dice y cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras. Y la primera palabra dice Bicentenario. ¿Cuántas veces estará esta palabra en el texto? A ver, ubícalas en cada párrafo. Muy bien, en el primer párrafo la encontramos una vez, dice Bicentenario. Correcto. En el segundo párrafo, ¿estará esta palabra también? Señala. Muy bien. También está en el segundo párrafo. En el tercer párrafo, ¿estará esta palabra? No, ¿verdad? Entonces, la palabra Bicentenario está 2 veces en el texto. De la misma manera, vas a buscar la palabra peruanos y
país y vas a escribir cuántas veces aparecen en el texto. Excelente, niños y niñas. Ahora, con ayuda de tu familiar, evalúa tus aprendizajes. Marca el recuadro según corresponda a tus logros. Características o criterios para lograr la meta. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Yo sé que tú lo vas a lograr porque has estado muy atento. Muy bien, niños y niñas, hemos terminado. Hasta mañana. Cuídense.